Hola, hola, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo Hermanos estás? amados, bienvenidos. Están en casa, en Gracias. familia, y creo Gracias. que todos los que estamos ahora en sala los conocemos porque estamos muy unidos, ¿sí? Muy Sí, unidos para ese gran día del 11, del 11 de enero grandioso. Así que, hermanitos, es un lujo, es un placer tenerles aquí. Bueno, comenzaré por Sonia Zárate, ¿sí? Bienvenida, mi hermana, te amo, te abrazo, gracias por ser y estar. Gracias, Ricardo Sarita. Garetano, bienvenido, hermano. A hermanita vos, querida, según tengo entendido, me voy a tener que subir a una escalera para abrazarte, porque no yo importa. mido unos 50. Yo te alzo, quédate tranquila. Y es muy capaz. Y Ricardo Berretán, perdón, Fernando Viviani, ¿sí? Nuestro gran hermano que constantemente está allí brindando su servicio en amor en las clases de Chikun por YouTube. Hermanitos amados, les damos la bienvenida. Buenas Gracias, noches. muchas gracias. Hoy nos Gracias. convoca un tema, bueno, el tema porque hoy nos convoca lo que es prioridad, al menos para mí, y yo sé que para todos los que estamos aquí, porque venimos aquí a esto, a acompañarnos en el proceso. Y el tema es confío en mi proceso. Yo les voy a dejar, hermanitos, con una pregunta y luego voy a bajar para que ustedes se explayen en total libertad de su ser. Bueno, mi pregunta, nosotros estamos ya en un paso de profunda observación interior, donde también somos el observador de lo que estamos observando. Ahora bien, es hermoso llegar a este punto, ¿verdad? De haber caminado unos pasitos y de observar lo que estamos observando. Mi pregunta ¿es hermoso porque es muy placentero observar lo que observamos, porque manifestamos nuestra paz interior, la armonía, el equilibrio, sin ninguna dificultad? Estamos observando lo que observamos. Ahora mi pregunta es, hermanos, si yo hoy me levanto y abro los ojos y yo siento esas energías discordantes, siento así, ya hay una cierta incomodidad. ¿Cómo vengo yo a confiar en el proceso sin ver tan claramente qué está pasando en ese momento? Para no predisponer el día en esa energía, ¿cómo yo vengo a confiar en mi proceso? Los dejo, hermanitos. Gracias, Los hermana amo. querida. Muchas gracias. Mirá, vos sabés de que me parece que la palabra confianza tiene que estar muy aceitado el mecanismo de la confianza ya antes de que vos notes que estás en un proceso. La confianza es algo propio, es como el DNI del alma, ¿no? La confianza tiene que ver con saber que estoy en el camino correcto, saber que vine a esto. Entonces, si yo me levanto a la mañana y hay alguna cosa discordante, me tengo que dar cuenta que en el proceso hay poder, que yo tengo poder, que yo realmente consto de un proceso en donde emerge la confianza, porque la confianza sale del poder. Convengamos una cosa, una persona sin confianza en su propio proceso es una persona que no siente su propio poder, que confía en el poder de la afuera, que necesita un gurú, necesita un maestro que lo guíe, que le dé letra, y en ese proceso por ahí se pierde por seguir instrucciones de otra persona que encontró un tesoro. Yo voy a buscar mi tesoro con el mapa del tesoro del otro. Y posiblemente no solamente que no lo encuentre, sino que me dé cuenta que mi propio proceso está adentro mío. Y ahí es la confianza, la letra que tengo que seguir.
Y en esa confianza, el primer punto es el poder propio. Yo sé que me levanté con esa discordancia de la que vos hablabas, hermanita, pero también sé que con mi poder me la puedo sacar de encima. Me voy a mirar al espejo, me voy a mirar a los ojos, me voy a reconocer y a partir de ahí el trabajo va a ser suave, sutil, profundo, amoroso, transparente, virtuoso. Y cuando termine de mirarme en el espejo, no va a haber tal discordancia. Los dejo, hermanitos, y los voy a estar apoyando en sala. ¿Sí? Los Gracias, abrazo. gracias. Gracias, gracias. Chicos, Sonia, Bueno, por favor. hola Fer, gracias Maravilla. chicos. Escuchaba a Ricardo, ¿no? Y pensaba que en realidad en este proceso interno que todos transitamos, no siempre tenemos tan claro nuestro poder, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo intenso, profundo, en donde hace un rato estaba en otro video y yo hablaba de compasión. Y digo, donde tenemos que aprender a ser muy compasivos con nosotros mismos para que cada vez que me gane el distractor, sea cual fuere, puede ser un enojo o lo que sea que nos esté sucediendo, algo que por ahí nos distrae o nos desborda o lo que fuere, volver a esa paz interna y a recordar lo que decía Ricardo, ¿no? El poder que tenemos dentro nuestro, porque cuanto más estamos conectados con ese poder interno, con esa paz que da el poder interno, es cuando podemos como esfumar esas densidades. No quiere decir que no existan, pero porque sí, también es parte de esa polaridad de este juego, de este tránsito que implica el proceso. Y en este juego de las polaridades es donde aprendemos justamente a llegar a la neutralidad, o por lo menos a intentarlo. Pero creo que tiene que ver con eso. En mi caso, yo trato de ser lo más honesta posible conmigo, antes que con nadie, conmigo misma. Y entonces me reconozco como una gran laburadora de la compasión, de la autocompasión y de todo el tiempo estar vigilando mis pensamientos para poder recordar ese poder interno que tengo. No sé qué piensan. Bueno, obviamente que con esa bestia que comparto. tenés encima, no te vamos a Sí, llevar la contra, ¿no? no, y ahí tiene como un escudo protector, Richard, Sonia, totalmente. Bueno, Claro, hermano bello, Richard, obviamente que resueno con lo que está compartiendo tanto Sonia como Ricardo. La hermanita cuando arrancó preguntó, ¿no? Desde la observación, ¿no? La pregunta que yo me haría o que me hago es ¿quién está observando, no? Porque son dos instancias diferentes. Hay una observación que tiene que ver con todos los programas mecánicos, con eso que nos sirve para poder navegar en esta tercera dimensión y en esta dualidad, que es el ego, ¿no? Eso que nace en la tercera dimensión como para poder navegar la realidad y vivir una vida. Y después hay otra cosa que observa, que es cuando surge la conciencia. Nosotros somos como seres anfibios, ¿no? Estamos todo el tiempo integrando, y una vez que despertamos, o lo que sea despertar o tomar conciencia, empezamos a cultivar cada vez más esa observación, pero que nace más desde la conciencia, de un estado que es más allá de la mente programada, ¿no? La mente mecánica. Entonces primero debo preguntarme quién está observando, porque generalmente cuando empieza a hacer ruido y yo empiezo a ver las dificultades, es la mente, es el ego el que empieza a tener miedo, ¿no? Son estas dos grandes instancias de miedo o amor. El amor siempre es lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos, y es lo que estamos recuperando, porque es nuestra esencia, nuestro ser. Entonces yo pienso que ese afuera, esas dificultades, cuando uno está entrenando y cultivando la conciencia, como decía Ricardo, es una oportunidad.
me trae un mensaje, me trae información para recuperar lo que vos decías, Sonia, esa integración de ir a la neutralidad, que sería ese observador neutro que ve ese juego dual, comprende que cuando entro en miedo y veo eso, que lo veo como dificultad, vuelvo a confiar, porque a todos nos pasa, ¿no? Lo que pasa que en el cultivo de la conciencia, tal vez esos momentos de desconfianza, desvalorización o de decir tiro la toalla son cada vez más chiquitos, por suerte. Mientras antes por ahí nos llevaba semanas o meses volver a buscar el equilibrio, cuando estamos recorriendo este camino cada vez se hace más cortito, y eso es lo bueno, porque entramos enseguida en conciencia. Entonces es leer ese afuera con esas dificultades como un mapa de retorno al centro. Si yo empiezo a ver cómo sucede con los síntomas en la enfermedad, como sucede con todas las señales de ese supuesto afuera. El afuera, si yo lo veo como una trampa, a la vez tiene todas las indicaciones para volver a recuperar el camino de regreso. Entonces es empezar a leer esas dificultades como desafíos que nos va a volver a traer al centro para este recorrido que estamos haciendo cada uno de manera muy personal e individual, en un punto y después colectivo, en ese compartir de corazones, pero es volver a traernos hacia el centro. Entonces las dificultades tienen que ser vistas como desafíos, más que bienvenidos, evaluarlas desde ese estado de conciencia. Cuando me noto de manera mecánica con esos programas reactivos, que son los no puedo, que son esos no, yo no voy a poder, que me comparo, la comparación nos quita mucha energía. Este proceso es único, es individual para cada uno, y es como cada semilla de cada planta que tiene que llegar a hacer lo que vino a hacer, ¿no? Entonces confiar es eso, es confiar en que somos unidad, que vamos hacia ahí, que es lo que siempre fuimos, y tomar todos esos desafíos como una señal de vuelta a la neutralidad y esa vuelta a casa. Y esto se practica constantemente cada día a día para que esa integración sea cada vez más profunda. Por lo menos como yo lo vivo estos últimos tiempos, ¿no? No es que siempre fue así, pero lo estoy viviendo así. Cada desequilibrio es un desafío que me invita a autoobservarme desde esa conciencia y no desde el ego, tratando de que, bueno, salgan los programas que me dicen no, esa mente no. Entonces ahí recupero ese poder, porque también es una cuestión de poder, como decía Ricardo. El poder que tenemos adentro, que es el poder de la conciencia. Ni más ni menos. Sí, hay que aclarar una cosa, que estamos hablando de un proceso, que no es un instante, que es un proceso, y en ese proceso va a haber altas y bajos, y eso lo sabemos. Eso es parte de la experiencia de la tercera dimensión. Y que no solamente estamos hablando de un proceso, sino que estamos hablando de un proceso interno, donde hipotéticamente para llegar a mi interior pasé por un abanico de cosas externas, que algunas me hidrataron, me nutrieron, generaron en mí mayor conocimiento, hasta que me di cuenta que yo tenía que todo eso meterlo adentro para que aflore mi propia identidad espiritual. Ese es el proceso y eso es interno. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que yo tengo que tener es el poder, y entre otras cosas, porque desde el poder voy a poder evaluar muchísimo mejor esta aparición del ego, que no sé de dónde va a venir y de dónde me va a venir a franelear para hacerse el aliado y hacerme sentir menos o demasiado, ¿no es cierto? Entonces el proceso va a tener subidas y bajadas y tenemos que tener paciencia, y ahí tiene que ver algo con lo que decía Sonia, ¿no? Yo en mi propio amor, en mi proceso, tengo que tener muchísima ternura, entendimiento, objetividad, para saber que con mi propio poder puedo solucionar, puedo entrar a esa neutralidad que decía Sonia. No sé si están de acuerdo. Sí, pensaba en lo que decían ambos, y Fer hablaba de esos distractores, o yo lo veía como señales también, ¿no? Fer decía desafíos, y también los veo como señales, ¿no? Que nos van como que aparecen como cartelitos también, señalándonos qué camino queremos elegir en ese trayecto, en ese proceso en el que estamos. Y hablaba Fer del amor y del miedo, ¿no? En estos dos polos estamos transitando, y bueno, recordar ese poder es recordar también nuestro origen, recordar de dónde venimos, ¿no? Venimos del amor, es decir, somos amor,
Pasa que a veces, cuando estamos muy alejados de ese amor, empieza el miedo y empiezan entonces esos desafíos que en realidad los vemos, si estamos vibrando en miedo, los vemos como el cuco de la película, ¿no? El ogro, los malos, sin darnos cuenta que ese caminito, ese trayecto, ese proceso que nos lleva hacia el reencuentro con ese amor que ya somos, tiene que ver con solamente recordar nuestra esencia, porque la sustancia de la conciencia es precisamente el amor. Esa sustancia, ese origen donde tenemos que volver. O sea que, bueno, como decía Ricardo, es un proceso y en ese proceso hay, como bien decía Ricky, altibajos, ¿no? Luces y sombras, bueno, todo eso es lo que tenemos que transitar para llegar a esa bendita neutralidad de la que hablamos todo el tiempo. Y hablabas también bueno, hablábamos los tres de esta, yo decía, compasión, de este amor que hay que tenernos, de esa paciencia también que hay que tenernos, ¿no? Porque a veces queremos, si seguimos vibrando en el amor, vemos los otros como que están más despiertos o más iluminados, y bueno, ese mirar hacia afuera que nos aleja también de mirar hacia adentro y de recordar esa esencia, ese origen, ese amor que ya somos. Hace un rato yo decía en otro vivo, se ve mucho en estos tiempos la humildad de la pantalla, ¿no? El querer que otro nos vea buenos, nos vea nobles, para que vean que soy espiritual, cuando en realidad tenemos que ser humildes con nosotros mismos, todo el tiempo, amorosos, humildes y honestos con nosotros mismos, si queremos no alejarnos, ¿no? De ese amor que somos, de ese origen, de esa pureza y de esa esencia que hace a la expansión de la conciencia. No sé qué piensan. Hermoso. Sí, sí, quiero retomar algo que dijiste vos, Richard. Bueno, Sonia también le tiró un par de puntas ahí que se me dispara la mente relacional. Pero vos decías ese ego que se comporta muchas veces como más o menos, porque hay una línea delgada, ¿no? Muchas veces vos, Sonia, hablaste de la comparación. La comparación es algo que drena muchísimo la energía y tiene que ver con ese ego que se siente menos, o uno desde esa identidad se identifica como alguien que no tiene esa capacidad de ser lo que observa en otro hermano, ¿no? Pero también hay una línea muy delgada porque muchas veces hemos pensado o sentimos que muchas personas que parecen seguras en realidad son seguras desde el ego y están rozando casi el narcisismo. Entonces hay mucho dando vuelta, muchos divulgadores empoderados, muchos espirituales empoderados que en realidad están enmascarando narcisistas, que nada más se ponen en una postura egoica, que parece que van contra todo, que rompen todo, y uno con una mirada ingenua y sin discernir puede llegar a pensar, wow, cómo me gustaría ser como esa persona, tener ese valor, hacer todo lo que hace. Pero hay que estar muy atentos, saber discernir cuando algo se hace desde el amor, cuando se hace desde el corazón o cuando se hace desde el ego potenciado en ese caso. Un ego que se cree todo, que atropella, que pasa por encima de todos, y en realidad está actuando ahí el ego, no está actuando el corazón, ni siquiera está actuando la conciencia. Entonces es difícil, no siempre hay una línea muy delgada de cuando están haciendo algo desde nuestro corazón. Eso se siente porque el corazón, como bien dijiste, Sonia, fíjate que el amor lo es todo. De hecho, el maestro dijo, Dios es amor. Se lo ha equiparado a Dios con amor, nada más y nada menos. Dios, amor. Entonces, es la sustancia que penetra todo. O sea, si una molécula se junta con otra molécula para formar una sustancia en la materia, es por amor. Esa fuerza que la física le llama de otra manera, es una fuerza que unifica. Entonces, es conectar con esa fuerza, porque es la fuerza unificante. Y en realidad, lo que vos dijiste, Sonia, que me había quedado pensando, ser amoroso en el proceso, porque también el ego nos castiga, ¿no? Y dice, no, yo no puedo, la verdad que lo hice mal, ese parloteo que tenemos adentro, que nos está enjuiciando a nosotros mismos, a veces uno cree que el juicio hacia afuera es un juicio muy terrible, pero el peor de los juicios que tenemos es hacia nosotros mismos, que todo el tiempo nos estamos taladrando de que no podemos, que eso está mal, y esos son los programas del ego, porque de alguna manera no tendríamos que hacer varios vivos para empezar a ver cómo se ha formado ese ego desde la separación y cómo hemos depositado, como decía Ricardo, todo ese poder afuera. Porque ahí está, hemos dado tanto el poder afuera que fuimos calificados desde la primaria, desde el jardín infante, el kindergarten, como se le conoce en otros lugares,
de que siempre hay una voz de afuera que me dice quién soy. El afuera me está reconstituyendo, y cuando en realidad el afuera no me puede reconstituir eso. Desde ese lugar, sí lo puedo leer, como decías vos, Sonia, como señales, porque me va a traer en esencia lo que yo soy, pero no dando el poder hacia afuera. Creo que ahí está la clave, de que cuando uno empieza a confiar en el proceso, sabe, como bien decía, confiar en el proceso, y es un proceso, empezar a tomar ese poder desde lo más profundo del corazón y dejar de identificarnos con que el afuera nos dice que somos y lo que nos propone. Porque si no, nos habríamos perdido de tantos artistas que... Pero voy al ejemplo más tonto, quiero ir, ¿eh? A músicos que cuando se presentaban en las discográficas, ellos creían en su misión y las discográficas le decían, vos no podés cantar nada, pibe, anda a tu casa y quemá la guitarra. Y porque tuvieron conciencia y fe y persistencia en que lo que ellos tenían para dar al mundo era algo valioso, es que muchos después comunicaron y se expandió su obra y todo. Entonces, es esa confianza de saber que lo que digo, desde donde lo digo desde el corazón. Siempre va a haber gente que le va a gustar o que no le va a gustar. Entonces, es estar en esa confianza interna de que estoy cumpliendo con mi misión o mi propósito, vamos a llamarlo. Creo que va por ahí un poco. Sí, hermoso ejemplo usaste, el de la música. Hermoso ejemplo, por lo menos los que tienen el pelito blanco como yo, se acuerdan los principios del rock argentino, donde era una cosa absolutamente normal el rechazo de las grandes discográficas a los chicos que iban humildemente con poesía pura y eran rechazados. Yo lo que quiero poner a los comentarios, dos cosas que me parecen relativamente importantes, ustedes dirán. Uno es la dirección, ¿a dónde vamos? Este proceso que empezó ahí afuera, y como bien decía Fer, el afuera me condicionó un montón de cosas porque no podía evitar compararme, hasta que una cierta maduración hizo que me integre el proceso a mi interior. A partir de ahí tengo que tener muy claro a dónde voy, ¿sí? ¿A dónde voy? Y por supuesto que si yo tengo claro a dónde voy, es evidente que ese proceso al lugar más virtuoso que me va a llevar es a la famosa soberanía del ser, diría Marcelito Felice. Esa soberanía hace que nosotros, así como dejamos el afuera, ahora también dejemos la espiritualidad. Y esto que parece un capricho, que parece casi un pecado capital, tiene una explicación, que así como nosotros necesitamos salir de un sistema que nos decía deberes y derechos, que nos hablaba de cierta ética o moralidad, y nosotros cuando nos dimos cuenta que todo eso era superfluo y mentiroso, y salimos, y después necesitamos salir de la religión, donde nos decían, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, cuando se juntaban 4 personas y decidían qué estaba bien y qué estaba mal, cuál era pecado y cuál no, y necesitamos la emancipación de esos dogmas, y amanecimos en la espiritualidad, y esa convivencia nos hizo no solamente muy bien, sino que nos hizo crecer a un ritmo hermoso, hermoso, hasta que llegó un momento que empezó a ser inevitable el tema de la comparación, porque llegó un momento que las redes se llenaron de gurúes y de maestros, y unos querían vender una cosa y otros quieren vender otra, y otros te quieren convencer de una cosa, y empezamos a ser testigos de algunas peleas. Llegó el momento de correrse de la espiritualidad. Llegó el momento de decir, estoy en mi interior, soy soberano, me tengo paciencia y amorosidad para poder evaluar casi sin ego, o con el ego totalmente disciplinado, lo suficiente para enriquecerme de mi propio proceso, porque ahí tengo todo para trabajar. Pues yo trabajé los miedos desde el afuera, tengo que trabajar los miedos que descubro, perdón, que estoy descubriendo ahora que estoy en mi interior, que son los miedos que quedaron disimulados mientras yo seguía la propaganda espiritual. Las culpas que yo pensé que tenía sanadas, porque me hicieron creer, vaya a saber qué. Ahora que estoy adentro, descubro culpas absolutamente ocultas. Hay culpas ocultas atrás de la vergüenza. Hay culpas ocultas atrás de la tristeza.
Encontré un vacío que cuando estaba afuera no lo encontraba porque estaba distraído. Ahora encontré un vacío, lo tengo que llenar. Ese proceso es un hermoso proceso, sincero proceso, profundo proceso, verdadero, legítimo proceso, que hace que mi poder, del que hablábamos antes, que mi manera amorosa de subordinar al ego, que mi mente, que la voy a necesitar siempre, pero voy a tratar de que el sentir esté arriba, y mi mente le voy a decir, che, vení porque ahora tengo que discernir, me vas a ayudar, sos el ábaco para sacar esta cuenta. Bueno, ahora que tengo lo más prolijo y que sé que se me va a desprolijar y se me va a emputecer arriba de la mesa en algún momento y lo voy a tener que volver a ordenar, pero en esa tarea hermosa donde yo soy mi propio novio o novia, donde yo me hago el amor mirándome al espejo y me reconozco único, no me hace falta reconocerme hermoso, o más lindo que, o más inteligente que, o más trabajador que quién. Me reconozco único, porque en mi interior no hay nada ni nadie que yo no elija que me habite. Y a partir de ahí comienza una etapa, la luna de miel de la amorosidad, que es estar desde el punto de vista de la soberanía álmica, espiritual, fuera de todo concepto dogmático, que es lo que adorna y a lo cual yo le agradezco infinitamente, porque yo he ido a una marcha política, porque yo me he preocupado si el Fondo Monetario Internacional cobijaba o no cobijaba un gobierno, porque yo quería saber quién era el Papa y cuál era la encíclica del momento, y me fui corriendo de todo eso, y eso me hizo madurar como para reconocer en la espiritualidad que era un hermoso escalón, pero era solo un escalón más en mi proceso. El que Hermoso. viene soy yo. Y ahí Hermoso. vivo la luna de miel conmigo mismo. Es un romance divino. Bueno, Totalmente. adhiero totalmente, Ricardo. Pienso que es un momento de romper, es un momento de ruptura el que estamos viviendo. Se rompe todo. Si bien se dice que se rompe la 3D, también se rompe la espiritualidad que hemos construido. Comparto totalmente con Ricardo lo que está sintiendo. Hoy veía justamente el hermanito Facu Galati, que había hecho un post estos días y que después cosas que decía la trampa de la espiritualidad. Porque sucede algo que bien lo que dice Ricardo, ¿no? Más allá de un ego que se potencia a sí mismo y es la persona egocéntrica que nosotros podríamos decir de manual con ciertas actitudes, cuando uno empieza a transitar el camino espiritual, ese ego se pone a servicio de algo. Por eso, como bien decía Ricardo, por su época, por la época que él transitó, tal vez su ego en un momento estuvo a servicio y Ricardo creyó en la política como un movimiento de cambio social, como le pasó a mucha gente. Totalmente. Entonces el ego empieza como a ampliarse, no se queda ya solo en lo que quiere, sino que empieza a ver, no, hay una sociedad, yo voy a ayudar, y es ese voluntarismo que uno tiene, ¿no? Entonces empieza a ver, pero llega un momento que las instituciones por sí mismas son falsas islas de permanencia, porque incluso cuando han venido almas evolucionadas, que pueden ser como los avatares, como un Jesús, un Krishna y tantos maestros que han venido a la Tierra, ellos vienen en esencia y sustancia, después alrededor de la sustancia se arma una estructura que pasa a ser las religiones. Acá pasó algo parecido. La espiritualidad vino de un proceso en donde empezó a haber toda una institucionalización, en donde había cuestiones de moda, todos lo sabemos, que había cuestiones de culpa, porque ustedes recordarán cuando se puso de moda la alimentación, y si me alimento tal cual quinto D o no me alimento quinto D, hubo hermanitos que no tuvieron discernimiento y la verdad que estaban totalmente angustiados, porque dice, si yo como un pedazo de carne no me ilumino, Dios no me quiere, y se castigaban. No, a estar atentos. Este proceso, hermanitos, se lo digo de corazón, eso lo vengo diciendo hace mucho, nadie puede mediar entre lo creado y el creador, entre yo y entre mi yo superior, llámale el nombre que quiera. Es un camino único y personal, y por eso se necesita la soberanía espiritual, porque es un camino único. De hecho, Ricardo decía, tenemos que saber a dónde ir. Yo muchas veces no sé a dónde voy, sí empecé a aprender a dónde no voy. Eso sí, por descarte, a dónde no voy. ¿A dónde no voy? Eso cada vez lo tengo más claro. ¿A dónde voy? Bueno, trato de ser cada vez más sincero, lo que decía Sonia.
no vender la espiritualidad del buenito, de trabajar desde esa voz suavecita, vendiendo una cosa espiritual, sino poniendo sobre el tapete todas las miserias y la sombra que tengo, que es lo más difícil en el camino espiritual. Porque es muy fácil venderse como un poema de sobrecito de café haciéndose el dulce. Pero en realidad es poner eso todo sobre el tapete. Y con esto cierro, Sonia, y te dejo hablar, porque los grandes maestros, cuando yo soy un lector nato, cuando leía la biografía de personas como Yogananda, Vivekananda, puedo nombrar muchísimo de la India porque me fascina, cuando la gente se acercaba a los ashram de estos maestros, lo que le pedía cuando la persona llegaba, había personas que llegaban y decían, pero maestro, yo no soy digno de estar acá, porque yo soy un fumador, me gustan las mujeres, un montón de cosas. Y el maestro decía, no importa, vos vení, quedate igual, porque yo lo que quiero es que vos seas vos. Pero seguramente si transitas un camino conmigo en un tiempo, en conciencia, va a cambiar tu conciencia y eso lo vas a dejar solo. ¿Se entiende lo que digo? En realidad no juzgar ni discriminar a nadie, porque todos están en un proceso. Y en ese camino, por resonancia, si yo emano amor, como alguien que ilumina, la persona misma va a tomar conciencia y se va a iluminar a sí misma para empezar a decidir qué hacer y qué no hacer. Entonces va a transitar su propio camino de transformación. Entonces acá no hay pecados, el pecado es un error nada más. Entonces es invitarlos de que no hay nada que tenga peso. Todos nos podemos redimir una vez que esa redención viene desde el corazón y desde el amor. O sea, para Dios, santos y pecadores están equidistantes. No hay nadie perdido para el alma. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, de más está decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Me quedé enganchada con el tema del ego, porque tanto tiempo pensábamos al ego como el enemigo, ¿no? Esta mente que me juega malas pasadas y que me hace caer en la trampa, y en realidad lo pensaba como siempre. Me encanta el ejemplo de la semillita, y la semilla no toma como enemigo ni a la oscuridad ni a la luz, porque se sirve de ambas, ¿no? Y bueno, nosotros en este proceso también. Y el ego no es ningún enemigo. El ego todo el tiempo nos está instando a crecer, nos está instando a discernir, nos está instando a elegir. Y bueno, ese es el proceso más rico que tenemos para transitar. Sí pensaba, mientras los escuchaba, sí, bueno, esta humildad que pareciera que cada vez aparece menos, ¿no? En estos gurúes o maestros que creen que alcanzaron son los más despiertos y los más iluminados, y entonces caen en esa trampita de decir, están equivocados, ¿no? El Y yo en sé un todo, momento Sonia. hablan El de yo sé amor. todo. Claro, en un momento hablan de amor, pero ese amor que prodigan después están criticando a otros hermanos. ¿Desde dónde, no? ¿Desde dónde? Entonces, el ego no es ni malo ni bueno, pero bueno, ojo cómo lo usamos, ¿verdad? Siempre digo que tiene que estar al servicio de la conciencia y no al revés. Y me quedé también pensando, para profundizar un poquito más, en este amor y en esta compasión que tenemos que tener hacia nosotros mismos, eh, para no caer casualmente en esas trampas. Bueno, cualquier cosa que se ponga de moda, como en un momento lo fue la alimentación que nombraba Ricardo, y yo muchas veces doy ese ejemplo de, hay hermanitos que son veganos, pero tienen tanto odio hacia los que comen carne que entonces se entrampan ellos mismos, ¿no? Cuando decimos que somos amor, bueno, pero si somos amor tenemos que vibrar ese amor. Y tenemos que vibrar ese amor con todos los hermanos y las hermanas, ¿no? Esto que decías hacia el final de lo que estabas hablando, Fer, no importa si se te equivocaste, no importa qué comés, no importa qué tomás, lo importante es que estás acá y que estás escuchando y te estás escuchando y estás reconociéndote en mí y te estás reconociendo, te estás recordando. Entonces, ¿quién es quién para decir en qué momento del proceso está el otro? Si a veces no sabemos ni en qué momento del proceso estamos nosotros. A veces para Tenemos disimular el proceso en el que estamos nosotros, hablamos del otro. Totalmente. Bueno, vos sabés, Ricky, que todos los días yo subo una frasecita para saludar el día, que no sé ni por qué la escribo en ese momento. A veces son frases que ya escuché de otros, o que aparecen en la red y las tomo. Y bueno, hoy el saludo tenía que ver con eso, con que yo decía, bueno,
Tratá de estar siempre con la gente que te hace crecer, que te nutre, ¿no? Y tener mayor cuidado con esa gente que siempre está criticando. Primero que si critica a todo el mundo, en algún momento te va a tocar a vos también, nos va a tocar. No tengas duda. Porque, claro, y la gente que se dedica a buscar todo el tiempo el error en el otro, en realidad es una proyección. No me voy a poner a hablar de psicología, saben que es lo que menos hago, pero es una proyección, ¿no? Su propia inseguridad trata de taparla, de proyectarla en los demás, buscando error en lo que hacen los demás o en lo que dicen los demás, o cómo vas a sentir así, se están equivocando y se creen, no sé, sacerdotes o lo que sea que se diga, ¿no? Y bueno, estamos en tiempos, ya lo veníamos diciendo, ya lo sabemos, estamos en tiempo en que las distracciones son cada vez más y cada vez con mayor intención de hacernos distraer en ese proceso que tenemos que transitar cada uno de nosotros. Bueno, estemos atentos, quiere decir estar siempre con nosotros mismos. ¿En qué sentido? En ese sentido del que hablábamos anteriormente, ¿no? No salirnos de nuestro eje. Y si no salimos, que es factible, porque a todos nos pasa, yo en el vivo anterior estaba con OIM y hubo, no sé, 2 semanas atrás, 3 semanas que me fui solo 2 días a Capilla del Monte. Y vos decís, ¿qué tan lejos te tuviste que ir Bueno, porque ese es el lugar que a mí me reencuentra conmigo. Y estaba como un poco hasta mareada, diré, no sé qué palabra usar, ¿no? Y el solo hecho de estar ahí, en ese lugar, con esa energía, a solas, en silencio, me trae de nuevo a mi origen, me trae de nuevo a mi esencia, me trae de nuevo a darme cuenta qué es lo que me confunde. Nada, no hace falta irse lejos, está claro. Uno puede estar 5 minutos, ponerse a meditar, respirar y vuelve al eje. Pero bueno, es eso, estar atentos a nuestro propio proceso, porque no, los demás no lo podemos controlar, ni tenemos por qué controlarlo, ni tenemos por qué juzgarlo, pero estar atentos a nuestro propio proceso, Sí. ¿no? En estos días, muchas redes y muchos posteos tenían que ver con guerras, con batallas, ¿no? Entonces, en lugar de subir esas imágenes y de hablar de conflictos, de guerra, de batalla, de muerte, bueno, hablemos de paz, vibremos la paz, no solo hablemos, ¿no? En realidad, yo ponía en un posteo, bueno, vibremos la paz que queremos en el mundo, porque no se trata de lo que decimos, se Tu trata de lo que, propia ni paz, siquiera de lo que hacemos, se trata de lo que vibramos. tu Sí, Ricky. propia paz, tu Tu propia propia voz. paz. Yo tengo ganas de mostrarte lo que soy, no lo que dice el diario o la televisión. Ahí está el tema. Porque no me quería olvidar, escuché algo muy lindo sobre el tema del ego, ¿no? Que el ego es como la inteligencia artificial. Te contesta, interviene, pero la base de datos es la tuya, ¿no? Entonces, está bueno aprender del ego lo que en algún momento yo archivé, porque está bueno en el proceso para sacarle el poder al ego, desarchivar algunas cosas y mandar a la papelera de De reciclaje. reciclar. Está muy bueno, está Bien, muy bueno. Y con respecto bueno. a esto que decía Sonia, que tiene muchísima razón, el proceso externo, digamos, está muy anárquico, ¿viste? Está con pleamar, viento del este, ¿viste? Y una marejada bastante complicada. Entonces uno tiene que estar atento a eso, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la escala de valores del sistema, cuál es la escala de valores de la política internacional, cuando te quieren hacer creer que hay 2 países en guerra y en realidad son 2 terratenientes, 2 multimillonarios que se la están midiendo, ¿no? Como quien dice. Entonces, digo, no vamos a entrar a una cosa que nos hace retroceder años y años de información. También uno tiene Aparte, que tener... Ricardo, ¿Mm? discúlpame, ¿Cómo? con las canas que vos peinás, ¿no? Con las canas que vos peinás, como decís, ¿cuántas veces has
sentido que el mundo estaba al quiebre de la ruptura, más allá de que sabemos que Es estamos en un cíclico, proceso. La distracción estuvo cíclico, siempre, la es distracción estuvo cíclico. siempre, es Es cíclico. cíclico. Yo hace muy poco publiqué en las redes un artículo del diario El Día de la Ciudad de La Plata de 1948 que decía que el jueves 22 de agosto se terminaba el mundo. Una Oh, noticia, ¿se acuerda que en aquellos años la noticia se redactaba de una manera muy cuadrada, muy resonante, ¿no? esquemática. Ujú. Y el título aseveraba eso, ¿no? El 22 de agosto se termina el mundo. Entonces, digo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y sin irnos para atrás, ¿no? Eh, la Guerra Fría, este, la infinidad de nombres que eran amenazantes, ¿no? Según el capitalismo, todo comunista era el que amenazaba con la paz del mundo, y según los comunistas era la parte occidental la que fogoneaba. Y uno ha pasado tantos de esos que se te hace callo. Entonces ya no Claro. es solo que no crees, es que aparte pertenecen a un sistema que yo ya no estoy. Es como que me Sí, digan, no. cuando me hablas de la guerra de Orión, ¿sí? Yo digo, Claro, bueno, está bien, está bárbaro, eso fue una parte cósmica, un tiempo cósmico, por el que ahora nosotros también atravesamos, pero volviendo a casa. Bueno, claro. cuando me hablen de guerra, cuando me hablen de crack financiero, ya está. Eso lo estoy viviendo volviendo a casa, ¿no? Entonces no deja de ser solo una anécdota. O sea, hermanitos, ¿cuántas guerras en lo cotidiano vivimos siempre y mucho más inmediata de lo que puede ser la guerra en Medio Oriente? Entiéndanme con esto lo que Absolutamente, quiero decir. En realidad todo es un absolutamente. entrenamiento y un desafío para volver en eje, porque acá la cuestión es la presencia de saber quiénes somos y confiar en el amor de lo que somos, porque justamente si algo nos tiene que dar el sendero espiritual y cuando se sucede la realización de la conciencia, algo que yo lo tengo teórico, no lo tengo incorporado, estoy en un proceso de la búsqueda de ser cada vez más yo, más mi ser, ¿No? pero en realidad sería ser inmutable en neutralidad, pase lo que pase, así me digan que mañana cae un meteorito, y vivir Claro, hasta el último segundo con la paz y el amor de saber que soy un ser y que la muerte no me va a hacer, o digamos que no es el fin. Entonces, esta porque es la conciencia que tiene alguien que ha tenemos realizado la acertado conciencia. eso me encanta lo que acabas de decir, porque Fernando, lo que vos acabas de decir es el proceso aceitado, aprendido, transitado, por el cual yo ya dejé de prestar atención a otras cosas, Exacto. ¿sí? Ese mecanismo aceitado es el que a mí me hace evolucionar. Es el que yo ya Claro. le presto atención a determinadas cuestiones porque las otras ni siquiera las escucho, ni siquiera las siento. Eso está buenísimo. Eso es haber Y qué aprendido. bueno, porque entonces Claro. romperíamos con otro mito, el famoso mito de que estamos en una cárcel y que no tenemos salida, que el alma quedó atrapada, y en realidad Sí, estaríamos en la escuela. Ese mito es para claro, distraer y claro. para que el alma tenga miedo de creer que no tiene opción y de que esto estamos acá. Sabemos que esto es un tablero de ajedrez y hay oscuros y hay cosas que Claro, suceden, pero eso tiene que totalmente. empoderarnos para confiar, no para quedarnos limitados en esa creencia de que estamos atrapados y que esto es una cárcel y de que acá no se aprende más. Fuera con esas cosas, porque nos limitan. Eso es estar en miedo. Entonces, desde el punto de vista que estamos planteando, siguiendo ese razonamiento, sería una escuela de aprendizaje, que el desafío es la integración de la conciencia. Todo el afuera, las guerras, mi guerra cotidiana, lo que me pasa todo el tiempo, es para volver mi conciencia a que despierte y saber quién soy. Es estar en Así es. presencia, salir de las distracciones. Se nos está cayendo Sonia. Ahí volvió Sonia. Sonia, ¿te compraste un yo-yo? No, ¿Sos pero muy yo baja? estoy ¿Sos acá muy baja? escuchando atentamente. No, no, pero participá, Sonia, por favor. No, 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 es que estaba escuchando de verdad atentamente. Pero bueno, es el mismo juego, o sea, es el juego del miedo, ¿no? El juego del El juego miedo. del miedo que venimos jugando hace tanto tiempo y que recién hace muy poco, creo, descubrimos esa trampita. Sigo hablando de trampitas porque para mí es realmente un juego. Y hace un momento vos decías,
mantener esa calma y esa paz interna, así sepa que va a caer un meteorito, porque además si cayera, no podríamos hacer nada al respecto. O sea, Eso es confiar. si Eso tiene que caer, es, va a caer, o va a pasar lo que tenga que pasar, lo vamos Pero a hay un transitar en premio, este proceso. Sí, hay un sí, premio en Ricky. eso. A mí me parece que no hay que dejar pasar algún concepto, ¿no? Yo escuchaba a un gran maestro que era médico, ¿no? Médico viejo, de los viejos, porque esto me lo decía un hermoso ser humano que decía, qué bárbaro, hay que animarse a dejarse morir sin tener que recurrir a una enfermedad. Más de una vez no me animo a enfrentar a la muerte y me asocio a un cáncer o a lo que fuere para que eso me agote y me mate. El desafío es saber qué me espera del otro lado, saber que lo que yo estoy luchando acá para evolucionar, para entrar por una puerta, también se puede entrar por la otra puerta, por intermedio de la muerte, que no es lo contrario a la vida, sino el otro polo de nacimiento, nada más. O sea, todo es mucho más simple, ¿no? Y está bueno ese concepto de decir, voy a tratar de animarme, de llegar a la fecha según mi contrato de caducidad, pero sin enfermarme, ¿no? Para que una mañana me levante, me vaya a tomar mate en el jardín y me quede dormido. Más romántico que eso no hay. imposible. Así se fue mi madre. Hermoso, Así se fue mi madre con hermoso. 83 años durmiendo. Bendecida, Así se fue, bendecida, bendecida. Qué Debe ser un ser muy divina, especial. qué Pero divina. voy a apelar a algo y que se entienda, ¿no? Pero seguramente ustedes se van a identificar porque lo han vivido. En momentos, todos hemos vivido seguramente los que están del otro lado escuchando ahí, que estaría bueno que ahora pregunten algunas cosas, que participen. Pero tanto Sonia como vos, Ricardo, y yo sé, Ricardo, que vos has atravesado desgracias. En los momentos de mi vida de desgracia, fueron los momentos que más expansión de conciencia tuve, porque la pude integrar. Por más que había un dolor, es ese dolor que describen los místicos, que es un dolor dulce, como que uno está Dulce. arropado por la divinidad. Está en el proceso de la desgracia, sufriendo ese dolor, pero se siente como arropado. En los Sí. momentos de mi vida donde sufrí, en donde pasaron cosas, como le pasaron a varios, que hubo desgracia, fue cuando más expandí la conciencia y más en eje estaba. Nace una fuerza desde adentro que no se puede explicar, que no tiene que ver ni con la mente ni con el ego, que nace del espíritu y uno se posiciona con un entendimiento que es único. Lamentablemente después por el vaivén de la vida, uno después vuelve a viejos hábitos, pero en ese momento se despierta algo increíble. Y muchos lo han descrito, por ejemplo, si vemos el caso de los Andes, los sobrevivientes, o otra gente que ha sufrido de momentos en donde solamente está ante la naturaleza, en donde tiene que sobrevivir, pensando en presencia el día a día, aflora algo que está mucho más allá de la mente, del pensamiento y del ego, y que me parece que aflora la conciencia ahí. Es un momento Absolutamente. de expansión, mucha expansión de conciencia. Un crecimiento impresionante te deja, ¿no? Porque uno empieza a incorporar conocimientos, ya no desde la teoría, que era lo que me tenía aterrorizado. Ahora en la práctica y protagonizando ese dolor, entiendo esa dulzura que tiene que ver mucho con la divinidad. Y absolutamente relaciono esa divinidad y esa dulzura con el lugar donde va la persona que acaba de desencarnar. Entonces, ahí se aglutina una cosa que aparte aceita el mecanismo de dejar de tenerle miedo a la muerte, ¿no? O sea, Esos atisbos tienen que ser como para recuperar la confianza. Cuando la pierdo, si tengo la referencia de un momento de mi vida donde mi conciencia se expandió a ese lugar, tengo que apelar y conectar con ese momento para saber que se puede. Y ahí recupero esa confianza que se puede perder ante un desequilibrio, que fue lo que abrimos el tema, ¿no? Ya totalmente. tenemos el atisbo, tuvimos un atisbo, lo pudimos saborear y estuvimos en ese estado. Cuando las cosas vayan mal, no hay que ir más con la mente profundizando eso que va mal, sino recordarnos de esos momentos en donde estuvimos totalmente empoderados e integrados. Absolutamente. Pensaba en lo que Sí, había sí. dicho Ricardo y me queda resonando y lo voy a decir, voy a pensar en voz alta, que quien tiene miedo a la muerte en realidad tiene miedo a la vida, ¿viste? Entonces cuando aprendes a no tenerle miedo a la vida, a animarte, vas perdiendo el miedo a la muerte, porque además sos plenamente consciente de que venimos a morir. El tema es ese tránsito que tenemos desde que nacemos, ¿no? En materia, digo, corporalmente, hasta que dejamos este cuerpito.
como sí decía el tenés gran toda Facundo la Cabral, razón, o sea, morimos todas las noches. No se preocupen que morimos cuando todas vamos a las ese plano noches. es una forma de muerte, porque cambiamos de Sí, conciencia, de señor. plano. Sí, señor. Y sí tenés razón en esto de que hemos vivido, bueno, yo he tenido no una, sino varias experiencias donde creía que iba a morir, literalmente, y sí, cada vez, bueno, la última fue la más fuerte, por supuesto, después de un accidente grave en el que me perforó el pulmón y fue el gran despertar. Después de eso, sinceramente, fue todo diferente. Eh, una es como, no sé, como una explosión de conciencia, me sale decir. No en las anteriores veces, que todavía tenía mucho para aprender, pero en la última, que fue en 2011 para 2012, sinceramente sí, lo siento así y volver a ese momento te recuerda todo el tiempo eh, que cada instante que vivimos es el presente, es el momento justo, es el instante que no se va a repetir y no te olvidas más de eso. Absolutamente. Clarísimos. Agradezco muchísimo frente a la pregunta que hice, la fluidez, la madurez con que se expresaron, porque hay resonancia y me quedo con varias palabras resonantes en mí, como amor, compasión hacia mi proceso, ¿verdad? La observación del ego para finalmente un ejercicio que uno mismo se pone para venir a la neutralidad. Porque un día estamos arriba, otros abajo, y bueno, el ejercicio, venir al centro. Pero es hermoso compartir y escucharnos, porque es necesario también Sí. en este proceso. Y me gustaría, amados hermanos, si en sala tenemos hermanitos que tienen preguntas, si pueden ellos realizarlas entonces. Sofía, si estás por ahí. Hola, mis amados. Sí, aquí estoy escuchándolos, muy Sofi, atenta. Sofi, Gracias, querida. los amo de verdad. Qué impresionante. Me llevo muchas, muchas, muchas enseñanzas de estos tres grandes maestros. Y justamente escuchando esta anécdota de Sonia, yo tenía la pregunta desde antes, fíjense cómo es la sincronía, pero justo tenía la pregunta de en qué momento se convencieron que existe una trascendencia u otra vida, digamos, sin un cuerpo. Me encantaría porque estaba escuchando esa anécdota y dije, es cierto. ¡Wow! ¡Gracias, los amo! Te amo. Yo contesto rápido. Yo tuve la suerte de poder hablar con mi padre 27, 28 años después de que él haya desencarnado. Y me dijo por qué había pedido permiso para hablar conmigo. Y me dijo dos cosas. Uno, que no existe palabra en ningún vocabulario, en ningún idioma, para describir el lugar donde están, por lo bello, por lo hermoso. Y me dijo otra cosa que es muy valiosa y que a mí me cambió la vida. Todo lo que hagamos, cada cosa que generemos hacia el afuera, tiene impacto universal sin importar el tiempo. Siempre impacta en algo, para mejor o para peor, pero siempre impacta. Y a mí me cambió la vida. Desde ese punto de vista ahí te contesto, Sofi, que yo empecé a valorar y a tener en cuenta muy concretamente el otro lado, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Muchas gracias por esta respuesta maravillosa. Fer, me encanta. Estoy ansiando. En mi caso particular, yo tenía una convicción que era un poquito más intelectual, no es experiencia, ¿no? Porque había un anhelo, yo siempre me recuerdo como un buscador, porque el mundo que vivía no me cerraba. Lo buscaba desde la mente, lo buscaba desde la teoría, un montón de cosas, después vinieron las prácticas. Pero había un anhelo que me hacía mover, que yo decía, hay algo más que esto no es. Lo que estoy viviendo, la vida, levantarse, ir a trabajar, volver, estudiar, digo, no, esto no es, hay algo más. Siempre me guiaba.
Pero hubo dos hechos concretos. Un hecho concreto es, bueno, la muerte de una novia muy jovencita, ella con 24 años, yo con 30 años, en donde cuando sucede ese golpe grande, yo ya venía de una noche oscura del alma que ya había transitado, y eso también me abrió una percepción de lo que sería ese más allá, por diferentes situaciones que tendría que explayarme mucho más, ¿no? Para contar lo que viví en esos planos. Pero cuando muere Cele, yo tenía la plena confianza que no se había ido y que estaba en otro plano viviendo una vida. No puedo explicar, esto es la primera vez que lo digo en un vivo, pero yo sabía que se había ido a otro lugar y que estaba en ese lugar, que había desaparecido de mi realidad, pero estaba en otra realidad en este momento. Y lo sentía muy, pero muy fuerte. Y después cuando fallece mi mamá, tengo un sueño muy vivido, no la sueño mucho a mi madre, pero después tuve un sueño muy vivido, en donde ella me decía, me acariciaba y me decía que estaba un poco preocupada por mí, no por mi hermano, que lo veía como que mi hermano estaba mejor, y que en el lugar que estaba, todo se manifestaba de manera rápida. Eso no eran palabras de mi madre. O sea, todo se manifestaba de manera rápida. Si yo quiero limpiar, lo pienso y limpio. Este es un lugar muy luminoso, acá estamos todo bien. Parecido a lo que le pasa a Ricardo, que él lo vivió en esa visión, yo en un sueño muy lúcido. Y ahí me convencí automáticamente que esto continúa, esta película continúa en otras películas, en otros estados de conciencia. Y ya no los veo ni siquiera encadenados como vidas pasadas o vidas futuras, porque acá el tiempo y espacio no tiene nada que ver. Esto es multidimensionalidad. Yo no sé si cuando nosotros vemos que un ser querido se va de acá, está pasando y está viviendo otra película que puede ser en el pasado, en el futuro y no sabemos dónde. Porque la conciencia hace eso, viajar e interpretar diferentes roles como buscando información para completarse. Entonces esto es un tablero de múltiples dimensiones, con múltiples personajes y con múltiples vidas. Por eso lo que lo conecta todo es el amor, es lo que nos hace recordar, ¿no? Y estar conectados más allá del tiempo y el espacio. Pero ahí tuve la certeza con esas cosas. Hermoso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo tuve varias en realidad, Sofi, solo que en la última fue como muy, muy impactante, tomé plena conciencia, ahí como que vi todo muy, muy clarito, pero cuando era adolescente tuve la visita en un sueño, o por lo menos yo creía que era un sueño, de mi abuela, que en este plano ya había fallecido, mi abuela paterna. Entonces ella venía en el sueño, me visitaba y me decía que estaba muy orgullosa y que ella sabía de los mellizos son mis hermanos, habían nacido y para mí, claro, mi abuela no los había conocido. Entonces ella me decía que sí, que ella estaba visitándome para decirme que estaba todo bien y que estaba muy contenta por los mellizos. Eso fue en la adolescencia. Después, hace no tanto, en 2000, no sé, 18 creo que fue, yo tuve una experiencia en la que hice una regresión, no sabía ni de qué se trataba, eh, con una chica que es canalizadora y está continuamente conectada con ella le llama maestros o guías. Y bueno, yo había tenido una experiencia un tanto rara en ese momento para mí, que era que había visto en el espejo, yo en ese momento tenía un espejo en mi habitación, hoy no tengo espejos en mi cuarto, eh, así también fue como un sueño, me despierto del sueño y cuando vuelvo del baño a mi habitación veo en el espejo una imagen de una mujer un poco como con el cabello enmarañado y yo tuve miedo. O sea, yo caminaba y veía, en lugar de ver mi reflejo, veía esa mujer en ese espejo. Y yo dije, ay, parece una bruja, o sea, me dio como miedo. Y después, en la regresión que tuve, descubrí que esa mujer era yo, en otro momento, en otra línea de tiempo, porque en realidad el pasado no existe, es un continuo presente, ¿no? Pero bueno, pude verme en ese momento o en esa vida, si lo queremos llamar así, vi algo que era muy impactante para mí, que fue una bisagra, que fue un antes y un después, para un montón de cuestiones de mi vida que me limitaban, que me bloqueaban, y vi mi propia muerte, y vi por qué esa memoria me hacía tan temerosa en esta vida. Yo siempre había sido muy, muy temerosa, muy, muy tímida, muy
me subestimaba mucho, pero claro, había quedado ahí una memoria muy fuerte, fijada, de que si yo me quería liberar, me moría, me mataban. Eso me mostró, esa memoria, el verme en esa vida, me mostró claramente por qué algunas actitudes y conductas mías en esta vida o en este presente o en esta línea temporal. Y después sí, muy fuerte cuando tuve el accidente, porque ahí tomé plena conciencia de la respiración. Eso que inhalamos, que es la fuente misma, es la vida misma, ¿sabes? Inhalamos vida y en ese recibir y soltar es la vida misma. No sé cómo explicarlo, pero después de ese accidente, que yo lo conté varias veces, yo venía diciendo, ay, ya me puedo morir tranquila, con esto de que ya no tenía como miedo a la muerte y demás, pero cuando estuve tirada después de ese accidente y no pude respirar, yo miré para arriba y dije, no, mentira, no me quiero morir todavía. Pero la respuesta que recibí no es, bueno, porque vos no te querés morir, no te vas a morir todavía. Es, no te vas a morir porque todavía tenés mucho para hacer acá. Entonces, todo cambió, todo, y empecé a percibir, que yo lo cuento y puede sonar muy romántico, pero empecé a percibir todo de otra manera, a quedarme, como lo cuento siempre, enamorada de la belleza de una flor, a escuchar a los pájaros y los distintos gorjeos, o sea, a darme cuenta de cosas que antes no percibía ni habían estado siempre ahí. Y fue hermoso, porque además fue hermoso en este sentido de que uno empieza a ser más consciente de todo, y no fue tan hermoso en el impacto de ver que si uno para, el resto sigue funcionando, como si uno, o sea, el día que no estemos, no pasa nada, el mundo sigue, pero a la vez, por eso es como paradójico, ¿no? A la vez, todo lo que hacemos mientras estamos acá, hace, como decía Ricardo, ¿no? Hace resonancia en todo, en ese todo que somos. Wow. Gracias, Sonia. No puedo terminar de agradecerles, perdón, a los tres, realmente las coincidencias con lo que han vivido, Fer, Richard, Sonia, coincido en varias cosas, varias vivencias, que dices, wow, esta cercanía con esta misma línea de tiempo que está sucediendo, en donde tal vez ya no estamos, y entonces, bueno, todo al final está unificado. Es increíble escucharlos. Muchas gracias por estas respuestas fabulosas. Gracias. Los amo y los sigo escuchando. Te amamos, Sofi. Gracias, Sofía hermosa. ¿Algún hermano tiene una pregunta, hermanitos? Adelante. Bueno. Hemos llegado a la hora y sin preguntas, y se me está acabando el agua. A mí también. Claro. Ya se enfrió un poco el mate. Ya. Sincronía, que le llaman. Paso uno de acá. Bueno. El hermano Ricardo, la verdad, Ricardo, que escucharte es como para sentarme y ponerme a escribir lo que hablas. Es una profundidad, pero sí, es una profundidad hermosísima, y cómo relacionas una cosa con la otra, tocando varias aristas, Vos sabés pero profundas. que yo dije algo cuando estábamos en Texcoco que me encantaría repetir acá. Lo más importante que una persona puede decir no tiene absolutamente nada de valor si no hay un oído que esté escuchando. Es el oído, es el que escucha, el que está generando que el otro diga o hable, ¿no? Así chiquitito, cuando yo tenía 4 años, le pedía a mi papá que por favor me lleve al ferrocarril, que está a 3 cuadras el taller, y mi papá era mecánico de locomotoras, y me llevaba y ponía en marcha las locomotoras, y las aceleraba, y yo abajo con piel de gallina, emocionadísimo.
Y un día antes de morir, sin que ni él ni yo sepamos que se iba a morir, me dijo, ¿te acordás cuando te llevaba a escuchar la locomotora y vos chiquitito ahí abajo y la locomotora enorme con un ruido infernal? Le dije, sí, por supuesto que me acuerdo, no me olvido más. Bueno, cada vez que algo te impresione, cada vez que algo resuene en vos, cuando algo sea absolutamente importante, prestale atención a las vías, porque esa máquina no hace un solo metro sin las vías a los que nadie le presta atención. Bueno, yo empecé a decir, en pos de un montón de maestros, de gurúes, de palabras que se autovaloran muchísimo, y yo me corro de ahí para decir, lo más importante que alguien puede decir tiene importancia a partir de quien está escuchando. Ahí está lo que valora, ahí está la siembra. ¿Eh? Sí, la razón es así. Déjame agregar algo más, Ricardo. Más allá de las palabras, lo real y verdadero siempre se da de corazón y corazón. Y más allá de lo que se dice, yo lo tengo la suerte de tenerlo, Ricardo, acá en la ciudad, comparto mucho con él, es desde dónde lo dice. Ese lugar es el mismo, desde dónde lo dice. La frecuencia es desde donde se emana. Así que sí, comparto. Es desde dónde dice las cosas, Ricardo. Desde ahí lo importante. Lo que estamos creando es Y lo que llega al una corazón. sala de los 1000 espejos, ¿no? Entre todos nosotros. Porque yo lo que crezco cuando charlamos, el sábado estuvimos un rato juntos con Fer, con Marcelo, con Javier, con Silvita, cuando nos visitamos con Sonia y tanta gente, que llega un momento que uno dice, "Oh, ahora sí que soy millonario". Esto era ser millonario. Así que gracias a ustedes, chicos. Gracias, tribu de las Gracias. estrellas. Los amo. Gracias, gracias, gracias. Es maravilloso compartir con ustedes esta charla, este vivo. Yo que lo conozco también a Ricardo, repito lo que dice Fer, ¿no? Él hace todo de corazón. Y Bueno, creo que en una oportunidad también dije, escuchándolos, en ese momento creo que era con Marcelo, que estabas, que más allá de lo que digan, que lo que estén diciendo en el vivo, es la energía que emanan, ¿no? Esta vibración, esta frecuencia que traspasa la pantalla. Y bueno, sí, mucha razón tiene en decir que todo lo que decimos, si no hay oídos que lo recepcionen desde el amor, no es basta de válido. dulce de leche que Claro, engorda. ¿qué semilla va a germinar en una tierra que no es fértil? Entonces ese corazón es la tierra fértil donde justamente llega esa frecuencia. Amadísimos, tenemos una preguntita de ser posible, una almita preciosa. La mamá de Sofía quiere preguntar algo. Sofía. Adelante. Sofi. Ay, perdón, buenas tardes. Soy Hola, Julie. ¿Qué tal? Mucho Juli. gusto. Agradecida por escuchar estas hermosas y sabias palabras. Ustedes son seres de luz que iluminan nuestro camino, primero que nada. Y quisiera hacerles una pregunta, a ver si alguno de ustedes ha tenido una experiencia como esta. En algún sueño tuve la oportunidad de recibir un mensaje de un primo que yo no sabía que había muerto y lo vi en un ataúd abierto. Y le pregunté que si había muerto y solamente me dijo que sí y se le pusieron los ojos rojos y desapareció, ¿no? Ya después, cuando platiqué con mis primos, ellos no lo vieron porque fue en la época del famoso, la pandemia, y no los dejaron ver su cuerpo y algunos de ellos pues ya después llegaron y ya había fallecido mi primo. Yo quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido un mensaje de nuestros seres amados del más allá para alguien que aún está aquí encarnado. Y les agradezco profundamente su sabiduría, su amor, porque bueno, mi hija es ahora un ser en expansión desde que tiene contacto con todos ustedes y nosotros como familia de la misma Es manera. al revés, Julie, es al revés. Ella nos regala. Yo a vos te mandé un mensaje, a vos y a tu Lo he esposo. recibido, sí, yo estoy muy iluminada y agradecida por la presencia de todos ustedes y de igual forma nos hemos retroalimentado, siempre los escuchamos. Un abrazo, Gracias. Julie. Sí, bueno, el caso este que vos comentás tiene que ver
con un individuo que bajo los preceptos monstruosos de la pandemia, donde una de las cosas que apostaban era a la muerte y sobre todo al sufrimiento de los deudos, tu primo tuvo el trabajo de avisar, como muchos otros no, que se enteraron por ahí medio año, un año después. Me parece hermosa la vivencia, más allá de lo tétrico, de lo feo de la circunstancia, ¿no es cierto? Pero está muy bueno saber que tu primo te eligió para dar un mensaje que el sistema tenía prohibido dar, ¿no? Así Y a mí me es. parece que eso habla de una evolución tanto del emisor como el receptor, que en este caso sos vos, Julie. Me Sí, parece así es. hermoso. Fue Sí. hermoso, pero en el momento no sabía qué hacer con esa información en el sueño. Cuando Suele desperté pasar dije, eso. ¿qué hago con esta información? Y pregunté a mi mamá y le dije, ¿crees que es un poco inconveniente hablarles de esto que tuve? Entonces hablé para comunicarme con él y ya fue cuando me enteré que había muerto y les dije a sus hermanos que viven lejos. Claro, Así es, claro. cosas raras. Pero que las hay, porque también es cierto que nosotros desde el punto de vista de la espiritualidad vemos que hay una determinada evolución, nosotros y yo, y la hay en general, ¿no es cierto? O sea, esta tercera dimensión en sí está trabajando, el planeta está trabajando, las cosas que no vemos están trabajando, los seres que no vemos están trabajando y nosotros también, y hay una mancomunión. ¿Sí? Hay un trabajo que está medio aceitadito en la comunicación, ¿no? Yo tuve una experiencia con una hija que falleció, y yo la recibí a ella, la sentí a ella, sin saber que hacía 20 minutos que había fallecido, ¿no? Wow. Y no estaba acá en mi casa, estaba a 1500 kilómetros de acá, y no supe leer qué estaba pasando, ¿no? Porque no me permití imaginarme en una hija que tenía una serie de discapacidades que los médicos nos habían dicho que iba a fallecer muy joven, pero yo me engañé como padre y pensé que muy joven me estaban hablando de 35 o 40 años y ella tenía 19. Y me di cuenta que yo estaba haciendo fuerza para sentir lo contrario a lo que me estaba viniendo a decir. Claro. Y cuando me terminé de esforzar y dije, es un mensaje de padre a hija nada más o de hijo a padre, sonó el teléfono y me avisaron que había fallecido. Wow. Eh, fue Pues un proceso lento porque duró como 3 días, en donde yo lo único que hacía era pedirle que se vaya a la luz, que no se quede conmigo, que yo wow. sabía que ella se quería quedar conmigo porque lo habíamos hablado sin saber que iba a fallecer, lo habíamos hablado 3 días antes. Y le pedí, por No. favor, anda. Y ella me decía, no, no me voy a ir, no me voy a ir, me voy a quedar al lado tuyo, me voy a quedar. Hasta que tuvimos que hacer en pleno campo, en el medio de la provincia de Tucumán, en un campo de mi hermano Armando, una ceremonia para pedirle a Jesús y a María que la convenzan, que la abracen, que la alcen y que se la lleven. Y lo vi con los ojos cerrados, lo vi, y ahí dejé de sentir su perfume. Fue una cosa bastante fuerte. Ay, Obviamente ese día terminé con 40 grados de fiebre y durmiendo 2 días y medio seguidos sin despertarme. Me desperté, me sentía muy incómodo, no sabía lo que había pasado, lo que había soñado. Fue una cosa muy rara, muy rara. ay, qué hermosa. Bueno, es muy fuerte, pero muchas gracias por compartir estas experiencias de nuestra vida cuando no estamos aquí presentes, porque no todos tenemos esa fortuna que tiene el profesor, el gran profesor maestro Ricardo Garritano, que puede contactarse con ellos en esta vida. Qué maravilloso. Muchas gracias. Son ellos los que pidieron y se contactaron conmigo, yo no tengo esa capacidad. Ah, bueno, sí, exacto. Gracias, Julie. Gracias a ustedes, sí. Bueno, en mi caso, hermanitos, a mí, yo trabajé muchos años en la salud, en sanatorios,
y no pasaba con otras compañeras de trabajo. Fue mucho antes de empezar en el proceso, pero me tocaba la mayoría de los pacientes que me relataban la ascensión y Claro. a veces era en el momento y otras veces llevaba días, pero me relataban todo el proceso de ascensión. Y yo creo que estas cosas le suceden a las personas que realmente estamos eh, en un estado de comprenderlo, porque no le sucede a otros. Esto te pasa para comprender el proceso de que no somos un cuerpo y bueno, y los mensajes, ¿verdad? Un hermano mío de sangre también me tocó, o sea, no fue solo en el área laboral. Yo estaba acariciándolo sin palabra ninguna, no le decía yo, sino desde mi corazón decía, Dios mío, no te lo lleve, por favor, es muy joven. Y todas esas cosas que uno siente en la profundidad de su corazón, pero sin pronunciar palabra. Y de repente apenas en un hilo de voz, porque ya estaba por partir, me dice, Sarita, no me detengas. Y él me había dicho minutos antes, estoy en una sala, estoy así, lo mismo que me decían los pacientes. Diferentes cosas, ¿verdad? Nunca nada igual, pero el relato de ascensión, la verdad que es hermoso porque trasciende todo lo que conocemos. O sea, ahí hay comprensión de que hay eternidad, que hay otros planos y que existimos. Claro. Entonces, bueno, quería compartirles, hermanitos. Qué lindo sentir, cuánta dulzura. Gracias, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, hermanitos, si alguien quiere preguntar algo más, que estamos allí, estamos bien de hora, pero bueno, se les terminó el mate a los hermanos, el agua caliente. No sé si alguien quiere preguntar, hermanitos, adelante. Hola, hola, amados hermanitos. Qué hermoso, Hola, mi Yoli. hermanito Fernando, mi hermanita Hola, Sonia, mi hermanito hola. Ricardo. Los abrazo en luz, qué hermosos, qué hermosos. De verdad es Hola, bella precioso estarlos Ángel. escuchando. ¿Cómo De andás, verdad Yolandita de que, mi vida? ay, mi amado hermanito, hermoso y perfecto. En verdad que es simplemente abrir el micrófono para agradecerles la hermosa energía, la frecuencia, las experiencias, las palabras en amor totalmente y que nos llenan y que nos podemos identificar con cada uno de ustedes. En verdad, los abrazo en luz, los abrazo fuertísimo, fuertísimo a cada uno de ustedes, que llegue con mi amor total, porque es totalmente hermoso, hermoso sentir esta frecuencia de un aparato que viene de ustedes. Entonces es algo precioso para mí, hermoso, y me hacen valorar la vida, me hacen sentirme viva y el agradecer esto, ¿no? Entonces, para mí es oro, oro más que oro. Muchas gracias, mis amados. Los amo a cada uno de ustedes, mi hermanito Garrita, ¿no? Te abrazo, amado hermanito, te amo. Gracias. Vos sos ese oro, vos sos ese oro. Tengo la gracia entre los tres de conocerte personalmente y lo que vos has dado, cómo has brillado, tu abrazo, tu servicio, ese servicio que me ha emocionado, de verte, cómo compenetrás con la necesidad o el gusto del otro para complacer. Ojalá algún día te veas como yo te vi en Texcoco. Te deseo eso de corazón. Gracias, mi amado hermanito. Te amo en verdad. Haces que mi corazón vibre. Muchas gracias. Te amo. Te amo. Qué lindo. Hola, ¿cómo Hola. andan? Quería Hola, saludarlos. Silvia. Los Hola, escuché Silvia. muy atentamente, me encantó la charla de hoy. Les agradezco por el saber y el sentir que comparten y que es tan valioso. Y bueno, nada, decirle eso, los abrazo, los amo. Ay, nada, los quiero Linda, de abrazar corazón. ya. Te Nos adoro, vemos Silvia. prontito. Gracias.
Gracias. Te amo. Gracias, Te sí. amo. Ojo, ojo con la persona que vive. Sí, sí. Te Hola, queremos, hola, hola. Evita. Que anda por ahí, mirá, mirá. Oh, Ahí mirá quién asomó. apareció. Llévese todo. No me voy a resistir. ¿Qué haces, hermano del alma? Me parece que Escuchándolos. Ahí está. Un abrazo grande para todos. Te amo, Marce, hermano. querido, un abrazo. Abrazo inmenso, Marce. Gracias por estar allí y acá. Hermanito, creo Queremos que no. abrazar a Yola cuando venga. Yola, te queremos abrazar. Que Ricardo tiene la suerte de conocerte y nosotros Así va a llegamos ser. para abrazarte. Así va a ser, amada hermanita, así va a ser. Te amo, gracias. No podemos extender algún día más el 11, el 12, el 13, porque es hermoso sentirse. Pueden quedar todo lo que quieran, nosotros los vamos a recibir, te quedan todo lo que quieran. Exacto, exacto. Buenas noches. Hola, A ver buenas si noches. saben quién habla. Pero mirá quién Grandega, Pero mirá quién hermosa. anda. Otra hermana del alma. ¿Cuánta luz esta noche, eh? ¿Qué hay, eclipse esta noche? ¿Se iluminó la noche? Qué lindo escucharlos. Es un placer, llenan el corazón del amor que tienen cada uno. ¿Qué decirles? Que lo llevo en mi corazón. Nada más que eso decirles. De corazón Gracias. a corazón. Un abrazo. Gra de Graciela, gra de gracias. Somos nosotros los agradecidos por la calidad del corazón que vos ponés para estar compartiendo, porque más allá de escucharnos mutuamente, es compartir un tiempo, ¿no? Yo te valoro, te respeto y te amo profundamente, vos lo sabés. Gracias por los momentos compartidos, siempre. Gracias, hermosa Graciela. Para los que no saben, Graciela es pintora y ya donó una de sus obras para que los organizadores del convivio lo usen como mejor les parezca. Así que gracias, mi amor. Bueno, es mi contribución, pero es para dar una manito en lo que uno pueda hacer. Nada más que eso, nada más que eso. Un placer escucharlos. Algún día voy a tomar clases con ese señor de Tai Chi y de Qigong y me encantaría, porque creo que estás en San Fernando, ¿no? No, estoy en La Plata. En La Plata. Se llama Fernando y no es ningún santo. ¿No es santo? Uy, qué macana. Yo que quería practicar. Bueno, pero un placer. Online, Graciela, así que No, podés. pero Graciela, podés sumarte a las 19 horas horario de Argentina por Tribu de las Estrellas YouTube, que hay la práctica online de Qigong. Ahí te podés sumar. Mirá. Yo Todos los lunes. practico Qigong cuando termino mi clase de gimnasia y de lo que me quedó, practico. Así que sigo de alguna manera haciendo ese trabajo en Argentina. Bueno, no los interrumpo más. Sigan, un beso gigante. Gracias. Un placer, los amo. Gracias. Yo quería agregar algo, ¿no? Porque tantas cosas bonitas que dicen y todo, solamente podemos reconocer tanto lo bueno y lo malo lo que tenemos adentro. Entonces todo lo que ustedes proyectan es porque ustedes lo tienen. Todas esas hermosas palabras y los sentires que están diciendo es porque ustedes son eso. Yo sé que de manera amorosa muchas veces seres de luz, maestros, todos maestros, eternos alumnos en un proceso. Así que todo lo que ustedes reconocen es porque es lo que ustedes tienen adentro. Totalmente. Apoyo totalmente cada palabra que dijiste, Fer. ¿Es así? Sí, así es. Lo que ven en nosotros es porque está dentro de ustedes. Si no, no lo podrían ver. Buenas noches. Somos tribu, chicos. Somos tribu. No nos olvidemos de eso. Nos vinimos a encontrar en este plano, en este tiempo. Por eso nos llevamos bien y por eso lo que decimos lo decimos desde el corazón.
porque lo sentimos de otras vidas. Entonces, no es casual esto. Esto es el momento justo, porque ni una coma ni un punto podría estar en otro lugar ni espacio como estamos nosotros en este instante. Así que todo lo que se dice por ustedes es porque lo sentimos de corazón. Y todos aquellos que los conocen, vibramos en la misma frecuencia, por eso se los decimos, no por endulzar el oído. Beso y abrazo. Perdón que interrumpí. Te amo, Gracias. Ahí veo unas Gracias, plumas. Alejandra. Veo unas plumas por ahí de otro ángel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la verdad Ay, que mi amada Ale, te amo, Ale. la frecuencia que se percibe creo que se eleva de una manera que no sé si ustedes son conscientes. Se expande el corazón, vibra el alma, es muy fuerte lo que se transmite y me parece que eso ayuda mucho a este crecimiento del convivio. Y bueno, somos muchos también, Fernando, que queremos hacer con vos. Yo te llamé pensando que era en Cava, así que bueno, tenemos esas excusas de querer hacerlo y a veces no lo terminamos de hacer, pero bueno, les agradezco enormemente que estén juntos. A mí en lo personal es muy inspirador y muy amoroso todo lo que sale de ustedes. Un abrazo, los amo. Te amo profundamente, Te amo. Ale. Ale, que está en la parte de hospedaje conmigo, en el convivio, es la responsable de armar el PDF en el que ponemos todos los datos que vamos ahí recabando acerca de dónde se pueden hospedar y los requisitos que les piden al entrar y demás. Ella es la responsable. Hermoso, Así que, hermoso trabajo. y Y es más una trabajo amiga para del Fernando. alma. Fernando, cuando es que estás por Tribu de las Estrellas, ¿qué día y a qué hora por el tema de Chikung? Todos los lunes, 19 horas, horario de Argentina, y a las 4 de la tarde, 16 horas en Costa Rica y México. Ahí estamos todos los lunes con las prácticas de Qigong. Bien. Me parece que voy a reprogramar un turno de los lunes a las 19. Voy a pasar el paciente para otro día. Así me sumo también a las clases de Fer. Por supuesto, Sonia, sí. Vamos todavía. Bueno, chicos, ha sido un gusto, Hermanitos. un honor. Ajá, ¿quién anda ahí? Hermanito. Max. Hermanito. Qué belleza de espacio, hermanitos, qué belleza, qué frecuencia más alta, que nosotros en este proceso precisamente venimos a eso, a traer la divinidad a la materia, a expandir el amor en la materia, a que se haga tangible, y realmente es maravilloso estos espacios donde nos reconocemos, donde pareciera que físicamente estamos como sentados alrededor de una mesa, tomándonos un mate, conversando sobre temas tan sagrados y maravillosos. Muchísimas gracias por este espacio y por favor, este vivo vamos a subirlo a YouTube. Entonces, por favor, nos dicen las redes de cada uno y nos invitan de nuevo para quien en este momento lo está viendo en diferido por Tribu YouTube y no ha escuchado sobre La Plata, de lo que estaban hablando ahorita. Invítenos a ese evento sagradísimo del 11 de enero, por favor. Sí, señor. El evento es una cosa que va a culminar haciéndose material el 11 de enero del 2026, pero el efecto ha comenzado en Texcoco en abril
de este año, donde la palabra convivio se expandió y llegó desde México hasta la ciudad de La Plata, en Argentina, y hemos coincidido en que el 11 de enero expandan las salas, todos los que quieran compartir ese vuelo, que nos juntemos acá en la ciudad de La Plata. Somos todos, argentinos, mexicanos, costarricenses, puertorriqueños, venezolanos. Es un conventillo políglota lo que vamos a hacer. Es expandir las salas. Bueno, a alguien se lo debemos, que tiene que ver con la idea del convivio de Texcoco, que fuiste vos, Max, y que sos el creador de esta tribu de las estrellas, que no caprichosamente estoy uniendo a la palabra convivio, a la palabra Texcoco, a la palabra La Plata, a la palabra abuelo, la palabra divinidad, la palabra transparencia. Max, has creado un tibio nido en donde nos tienta a alimentarnos y aprender a volar. Nada más. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, yo también invitarlos, esto se está pulsando, se está palpando, la palabra convivio se está instalando, una palabra que nosotros no teníamos en nuestro vocabulario, y ya la estamos utilizando y ya no es cotidiano, ¿no? Hablar de convivio cada vez se está como instaurando acá, se está instalando. Y bueno, y estamos en el proceso, todo está en marcha, desde las diferentes áreas. Los domingos nos estamos juntando en el campo de querido Javi, ¿no? Samá, que va a ser el lugar donde vamos a recibir a todos los hermanitos. Así que ahí estamos a pleno con todo el amor, poniendo el motor en marcha para llegar a ese 11 con todo el corazón. Así que todos más que bienvenidos e invitados, de todas partes del mundo. Sí, y de todas las dimensiones de amor. Eso de todas las dimensiones. Ahí está, nos agrandamos, sí señor. Yo quiero agregar que, bueno, algunos están ya yendo y poniendo su cuerpo, ¿no? Para preparar el lugar, otros estamos por ahí no yendo el domingo, pero haciendo otras cosas, pero lo que he descubierto en este tiempo, en este pulsar el convivio, que como dice Ricardo, se va a manifestar el 11 de enero, pero en este camino y en este pulsar se van manifestando también otras cosas que tienen que ver con la esencia del convivio. Yo le contaba a Ricardo y a Max que con Ale fuimos a ver algunos hospedajes a La Plata como para vivenciar, ver el lugar donde se podía estar, ver el lugar donde se puede hacer una cena previa al convivio y demás. Y en esa visita no fue solo una visita para ver hospedajes, hemos conocido a personas que pareciera que nos estaban esperando y se ha producido un encuentro que tenía que ver no solo con esa visita, sino con cosas tal vez personales de la persona que nos recibió, y hemos ido sin saberlo a hacer algo más que ver un hospedaje. Así que esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Esta red que se va tejiendo tiene muchos puntos. Si imagináramos un tejido literal, ¿no? Con hilo, con lana, tiene muchos puntos y muchas con hilos dorados. figuras. Sí, es hermoso lo que está pasando. Hermoso. Bueno, hermanos, muchísimas gracias desde mi corazón. Ha sido un momento maravilloso, un momentum maravilloso. Invitarlos a ese espacio hermosísimo que tiene Fer los lunes. Vamos a ver cuándo tengo el sí de mi hermanito Ricardo. Ahí tengo pendiente esa respuesta, Ricardito. Sí, tengo todo preparado, todo organizado, menos mis tiempos acá. Sí, ok, maravilloso. Gracias, hermanitos, les abrazo. Gracias desde mi corazón. Gracias. Sonia, por favor, danos para que te sigan por Instagram, igualmente Fer, igualmente Richard. Bueno, me encuentran como Sonia Zárate Terapias en Instagram, es mi nombre, no van a encontrar mucho más que eso, ni mucho menos. Gracias.
Bueno, a mí me encuentran como, no como Fernando Viviani, sino como Fuerza de Vida _Chikun. Fuerza de Vida Chikun. Y obviamente que los contenidos son mucho más que Chikun. Más allá de que se llame Fuerza de Vida Chikun. Así que los espero a todo el que se quiera sumar, ahí estoy. Yo menos para los acreedores, para todos soy Ricardo Garritano. Para los acreedores soy José López. Acá estoy esperando. Un abrazo grandísimo a todos. Gracias Max, gracias Sonia, gracias Fer. Los amo profundamente, me hacen mejor humano. Muchísimas Gracias, gracias. hermanos. Somos uno. Gracias. Somos uno. Somos uno. Gracias.